hechizo. Si la curiosidad te trajo directamente a este párrafo, no recomiendo que empieces por aquí. Escucha todo el mensaje y comprenderás este párrafo que intencionalmente es el último, porque pretende hacerte entender que el mal que habita en vos es contagioso. Aquí explico el proceso de contagio únicamente. Las coberturas espirituales que afectan al alma humana son un espíritu de tinieblas enviado por Dios que nos cubre desde el nacimiento. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra, aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Espíritu Santo que provee bienestar al cristiano. El Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. El Espíritu que guía a toda verdad si el cristiano permanece en la palabra del Señor. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. El Espíritu enviado por Dios que hace creer las mentiras, como castigo a los cristianos que adulteran la palabra del Señor. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Otros espíritus como demonios, otros espíritus como el ángel de la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Por todo lo anteriormente descrito, queda concluido de que vos sos un cristiano de la puerta ancha. Practicás doctrinas adulteradas y tu estado espiritual es: tenés el fruto del Espíritu Santo, porque sos cristiano. No tenés el Espíritu que guía a toda verdad, porque no permaneciste en la palabra. Estás bajo el castigo espiritual de Dios, quien te ató a un espíritu de engaño por adulterar la palabra. Estás bajo la cobertura espiritual del ángel de la iglesia del centro, que a la luz de los hechos es un ángel caído, desobediente, pues es él quien te ministra la mentira y profetiza mentiras. También estás bajo castigo de maldición espiritual por confiar en el hombre, en sus doctrinas antes que en Dios. Maldito aquel que pone su confianza en los hombres y en ellos busca apoyo. Colaboradores tuyos en la segunda línea en la cadena de autoridad que hay en nuestra iglesia, coordinadores, pastores, pastoras, secretarias, etc., me decían: hay que sujetarse a la autoridad del pastor Raida, para así obtener la cobertura espiritual de la iglesia. Hay que sujetarse a la autoridad del pastor Raida para así obtener la cobertura espiritual de la iglesia. Estas palabras no están en la Biblia, no son palabra de Dios. La palabra dice otra cosa. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Vos vas en cautividad y la cobertura espiritual de la iglesia es de cautividad. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Y las palabras: hay que sujetarse a la autoridad del pastor Raida para así obtener la cobertura espiritual de la iglesia, constituye un hechizo. El hechizo es un conjuro de palabras que aquel que las acepta y las cree queda sujeto a una potestad espiritual. Si vos sos desobediente, yo no debo participar en tus pecados, no debo obedecerte, ni sujetarme a vos, ni a lo falso que me pidas, y debo corregirte e incluso apartarme. Nadie os engañe con palabras vanas,
porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. No participes en pecados ajenos. Pero por el contrario, si acepto tus falsas enseñanzas, si confío en vos, si participo de tus obras pecaminosas y busco obtener la cobertura espiritual de la Iglesia, aceptando tu autoridad, entonces el desenlace espiritual será aquel con el que Dios castiga al que elige la mentira, y esta es una atadura que me impedirá conocer la verdad, ser libre y alcanzar la salvación. Afortunadamente no lo creí porque sabía que no era un principio bíblico. Lo resistí, pero los demás se sujetaron a tu autoridad. Y creyeron en estas palabras falsas porque no conocen las Escrituras. Y ahora están atadas y ya no pueden discernir ni lo más básico, como el principio si te piden da, Mateo 5:42. Si te piden, da. Hubo un rey, Nabucodonosor, rey de Babilonia, el cual Dios castigó de un modo excepcional, le hizo creer que era un asno. El Dios Altísimo dio el reino a Nabucodonosor. Por el poder que le dio, gente de todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetaban y temblaban ante él. Pero cuando se llenó de soberbia y actuó terca y orgullosamente, se le quitó el poder y se convirtió en una especie de animal. Vivió con los asnos salvajes, comió hierba como los bueyes y el rocío empapó su cuerpo, hasta que reconoció que el Dios Altísimo tiene poder sobre todos los reinos humanos y que Él da la dirección del gobierno a quien Él quiere. Conclusión. Vos utilizás la palabra de Dios sacada de contexto. Utilizás falsos principios que no están en la Biblia y omitís otros que sí están. De este modo manipulás a la congregación, obteniendo así su sumisión, que además de ser cautiva de tu engaño, cae bajo la maldición de Dios, por confiar en vos más que en Él, en el sentido de aceptar tus mentiras en vez de su verdad. La evidencia de que estás atado espiritualmente es que te pido una reunión y, desobedeciendo a Jesucristo, ni me respondés ni aceptás reunirte conmigo. Dios te tiene bajo castigo de condenación, atándote a un espíritu de engaño, el cual te persuade de que no me confieses tus pecados, para así no ser sanado ni perdonado. Fragmento del mensaje enviado en el año 2008. Sino que el castigo es directamente proporcional a la cantidad de conocimiento recibido y desobedecido. Así pues, siendo tú pastor y guía de cientos de almas que perecerán junto contigo, tu castigo será mayor. Hipócritas, ¿por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. La razón por la cual Dios aún no te ha dejado ver tu realidad, ni te ha dado ocasión para el arrepentimiento, es solo potestad del Espíritu Santo quien puede escudriñar la mente de Jehová. Sabe Él reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿Cómo es posible que no te hayas dado cuenta de tu trágica realidad? Ley del engaño. Solo si te avergonzás, quizás obtengas de parte de Dios la ayuda necesaria, para que tus ojos espirituales se abran y puedas comprender la magnitud de tu error.
Yo he procurado no cometer los pecados que te he señalado. Con la medida con que medís, os será medido. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Te he exhortado con doctrina, te he reprendido duramente y te reitero mi pedido de una reunión para lavarte los pies, para mirarte estimándote superior a mí y observar que me mires como estimándome superior a ti. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y para que me expliques por qué practicas lo falso. Espero que no digas que te estoy faltando el respeto, porque no es verdad. Si decidís obedecer la palabra, entonces recibiré tu confesión y oraré por tu sanación. Pero si tus pecados son intencionales, ya nada puedo hacer. No hay perdón y no debo orar. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. El pecado intencional y la adulteración de la palabra no tienen perdón de Dios. Estas advertencias también son para el ángel de la iglesia. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Hacer caer a los demás es tan, pero tan grave que Jesucristo enseñó que más leve te será el castigo si te suicidas. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si no puedo persuadirte de vivir en obediencia para así alcanzar la vida eterna, al menos trabajaré para que el castigo de condenación te sea el más leve posible. Mi recomendación es que te busques un buen empleo, que renuncies a dirigir la iglesia y que disfrutes mucho de la vida, porque los días que vendrán, las semanas, los meses, aún los años, la palabra del Señor dice que los últimos de tu existencia serán, porque hay juicio y condenación para los desobedientes. Hacele un bien a la comunidad cristiana y participa en la difícil tarea de desarticular y desactivar esta iglesia perversa que tan entusiasmada y equivocadamente contribuiste a su perduración.